Hola, mis amados hermanos y amigos, les bendecimos en esta tarde, damos gracias a nuestro Dios, ¿cierto?, el cual nos permite y hace posible que podamos en este día poder estar, ¿cierto?, una vez más compartiendo la eterna y poderosa palabra del Señor. La Biblia dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Quizás no podemos, ¿cierto?, buscar un lugar físico en este momento, no podemos reunirnos quizás, ¿cierto?, en cantidades, ¿cierto?, en un grupo determinado, pero tenemos este medio, ¿cierto?, para compartir la palabra del Señor. Así que en esta hora agradecemos al Señor, ¿cierto?, estamos muy contentos, muy agradecidos de parte del Señor, porque en este día, ¿cierto?, Dios nos ha guardado, ¿cierto?, nos ha provisto lo necesario y por ello, ¿cierto?, agradecemos al Señor, ¿cierto?, agradecemos en todo tiempo, dice la Biblia: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te exaltaré. Entonces este es un día, este es un momento, este es un tiempo de regocijarnos, de alegrarnos en la presencia del Señor. Bendecido y alabado sea nuestro Dios, ¿cierto? Gracias al Señor porque podemos retomar, ¿cierto?, estas transmisiones después de un trabajo, ¿cierto?, del área laboral, ¿cierto? También podemos tener la posibilidad en esta hora de estar en este lugar, ¿cierto?, en nuestro hogar, ¿cierto? Qué bendición, hermano, qué privilegio de parte del Señor de poder estar aquí en nuestra casa, ¿cierto?, y compartir la palabra del Señor y a través de este medio llegar a muchas personas, ¿cierto?, a muchos lugares. Sostenemos, ¿cierto?, que Jesucristo, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y dice su palabra que en Él no hay sombras de variación alguna. Él no cambia. Él no camina por las circunstancias de la vida. La vida, ¿cierto?, o las circunstancias de este mundo no afectan, ¿cierto?, la grandeza de la presencia del Señor. Dice su palabra que en Él no hay sombras de variación alguna, es decir, Él no cambia, ¿cierto? Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Por ello nos gozamos, nos alegramos, porque realmente sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado. La Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Qué maravilloso, hermano. Qué poderosa esa palabra, ¿cierto? Saber que Dios está para protegernos, para guardarnos. La Biblia dice, ¿cierto?, que aunque nuestra madre, nuestro padre nos dejaren, dice, con todo eso nos recogerá el Señor. Así que en esta tarde nos gozamos, nos alegramos, ¿cierto? Bienvenido a esta transmisión, a este servicio en línea. Le damos la más cordial bienvenida. Les saludamos una vez más en esta hora en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Nombre que está sobre todo nombre. Que Dios nos bendiga en esta hora, ¿cierto? Vamos a comenzar realmente a lo que nos convoca, ¿cierto? Ya hemos agradecido al Señor. Y vamos a ir, ¿cierto?, que es a lo más importante. ¿Qué dirá usted que es lo más importante para mi vida o para su vida? Es la poderosa palabra del Señor. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuánto más necesitamos en estos tiempos, que vivimos tiempos muy difíciles, ¿cierto? Muy peligrosos, ¿cierto? Estamos viviendo realmente los últimos tiempos. Necesitamos esta brújula, ¿cierto? Esta brújula que es la palabra de Dios nos indica dónde nosotros en este momento, en este mismo instante, estamos situados y para dónde debemos ir. Estamos dentro de un mundo, ¿cierto?, que está lleno de incertidumbre, lleno de inseguridad, lleno de tantas cosas. Entonces nosotros necesitamos buscar la dirección de Dios. Necesitamos buscar la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 21, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que en esta hora, ¿cierto?, lo invito a que podamos entrar, ¿cierto?, de lleno a la poderosa palabra del Señor. Vamos a compartir un libro
Vamos a compartir un salmo. Miren, en esta hora vamos a meditar, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos. Está desde ya prohibido estar triste en este momento, está desde ya prohibido, ¿cierto?, estar con tristeza en nuestros corazones. Vamos a compartir un salmo, hermano, que es realmente maravilloso, un salmo que nos despierta, ¿cierto?, el hambre, nos despierta la sed por buscar de la presencia del Señor. Eso es lo que necesitamos nosotros los cristianos en estos tiempos, tener hambre, tener sed de la presencia del Señor. El salmista dijo: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¡Qué maravilloso! Vamos a compartir el libro de los Salmos, mire, en el capítulo 16 del verso 1, dice así la palabra del Señor. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en la noche me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Quiero repetir el último versículo de este Salmo 16. Quiero repetir el verso 11, donde dice: me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Gloria al Señor. Quiero orar al Señor en esta hora. Quiero elevar una oración para que el Espíritu Santo desde ya, ¿cierto?, pueda estar tomando el control, el dominio de nuestras vidas, como también para aquellos que van a recibir esta palabra. Poderoso Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, somos privilegiados de parte tuya. Dice tu palabra, Señor, que a los suyos vino, y más los suyos no le recibieron. Y dice: más a todos los que le recibieron y a los que creen en tu nombre, usted nos dio la autoridad, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, te damos gracias porque cargamos una autoridad legítima, porque cargamos cada uno de nosotros una validación del cielo. Gracias, Padre, por esa autoridad. Gracias por esa potestad. Gracias, Señor, porque un día pasamos de muerte a vida. Pasamos de condenación a salvación. Literalmente pasamos desde el mismo infierno al reino de los cielos, Padre. Señor, en esta palabra ya la hemos hablado, ya la hemos leído. Oramos, Señor, para que esta palabra tome lugar en los corazones, tome lugar en las vidas y provoque, Señor, lo que tú quieras que pueda provocar. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Cuando decimos amén, estamos diciéndole a Dios: así es, Señor. Estamos, ¿cierto?, avalando, estamos confirmando su palabra. Que Dios nos bendiga en esta tarde, ¿cierto? Dios nos guarde. Como decía hace un momento atrás, este es un salmo que nos inyecta confianza.
Este es un salmo que nos inyecta esperanza. Pero lo que quiero en esta tarde poder compartir, mis amados hermanos y amigos, y poder desarrollar, ¿cierto?, con la ayuda del Señor, porque sin la ayuda del Señor nada es posible. Todas estas cosas son posibles porque Dios está en medio de nosotros. Necesitamos nosotros darle el lugar a Dios. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea el que ministre nuestros corazones. Jesús dijo en una ocasión: no os dejaré huérfanos, es decir, no los voy a dejar desamparados, no van a quedar a la deriva, no van a quedar abandonados, sino que dice: enviaré al Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en medio de su iglesia, está en medio de su pueblo. Quiero en esta noche, o en esta tarde, ya tarde noche, ¿cierto?, acá en la región de Valparaíso, la ciudad de Quilpué, ¿cierto?, quiero un poco enfocar este salmo, ¿cierto?, y realmente resaltar algo demasiado contundente, que es el verso 11. Si bien todo el salmo es maravilloso, desde el verso 1 en adelante, podemos decir, ¿cierto?, que en el verso 1 dice David, este es un salmo de David, dice una cosa: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Quizás David estaba expuesto a lo mejor a la adversidad, estaba siendo a lo mejor atribulado, estaba siendo a lo mejor angustiado en alguna área, porque aquí dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Estaba pidiéndole una protección a Dios. Pero mire lo que dice el verso 11, que es un verso demasiado maravilloso, ¿cierto? Un verso demasiado profundo también. Y aquí es donde me quiero enfocar en esta tarde. Dice: me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. Mire, quiero hablar un poco acerca del gozo. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra gozo? Muchos dicen que el gozo es una expresión de alegría. Yo digo que es mucho más que una expresión de alegría. A la luz de la palabra nos vamos a ir dando cuenta que si bien el gozo es una alegría que nace en el corazón. No es una alegría que viene de afuera hacia adentro. No, esa alegría llamada gozo nace de nuestro corazón. ¿Qué es el gozo, cierto? Como decía, algunos dicen que el gozo es andar a carcajadas, ¿cierto? Eso es parte del gozo, pero eso no es el gozo en su totalidad. ¿Qué es el gozo? El gozo del Señor, como decía, ¿cierto? También cuando vamos a ver en la Escritura que sale en una parte alegría, y el sinónimo de alegría es gozo, o el sinónimo de gozo es alegría. El gozo, ¿cierto? El gozo del Señor, porque el gozo no es suyo ni es mío, es dado por Dios a través del Espíritu Santo. El gozo del Señor es la alegría del corazón, por eso no viene de afuera, sino nace de adentro. Es la alegría del corazón que viene de conocer a Dios. De ahí viene el gozo, ¿cierto? De conocer a Dios, de permanecer en Cristo y estar lleno del Espíritu Santo. Eso nos permite experimentar en nuestros corazones el gozo. El gozo proviene de Dios, proviene de la relación que usted y yo tenemos con Dios. De ahí viene el gozo, de ahí se manifiesta a través de la fuente del Padre Celestial. Por eso que el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, me llamó mucho la atención la palabra plenitud de gozo. La palabra plenitud, dice hay plenitud de gozo. La palabra plenitud se está refiriendo, ¿cierto? Mira, acá la tengo. Deme un segundo. La palabra plenitud es la cualidad, es una cualidad de estar lleno, completo, terminado. Entonces el salmista dijo: en tu presencia estoy completo, estoy terminado, estoy lleno de gozo.
Y como decía, el gozo no es solamente una expresión. No solamente lo podemos encerrar en una alegría, ¿cierto? Es mucho más que eso. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la felicidad y el gozo? Hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. ¿Cuál es la diferencia? Entre que la felicidad es circunstancial. Es decir, es temporal. En cambio, el gozo es permanente. Pero cuando usted y yo permanecemos en Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo, el gozo es permanente. La felicidad es circunstancial. Esa es la diferencia entre el gozo y la felicidad, que la felicidad es temporal. La felicidad depende, ¿cierto?, de algunas cosas. Se puede decir que la felicidad es un sentimiento, ¿cierto? Pero este sentimiento es producto ¿de qué? ¿Cuál es la fuente de la felicidad? Es producto del mundo natural. Me explico. Es producto de cosas materiales la felicidad. Es producto de cosas materiales. Es producto de eventos, de hechos, momentos que vienen y se van. A lo largo de la vida es circunstancial. Es decir, la palabra circunstancial significa que es casual. En cambio, el gozo de Dios no es casual. En cambio, el gozo de Dios no es circunstancial. El gozo de Dios trabaja siempre. El gozo de Dios siempre está presente cuando usted y yo tenemos una relación con Dios y permanecemos en Jesucristo y somos llenos del Espíritu Santo. El gozo no depende ni de tiempo, ni de lugar, ni de las personas que nos rodean. Bendito sea nuestro Dios. No depende el gozo, ¿cierto?, del tiempo, ni del lugar, ni de las personas que nos rodean. Sino que el gozo depende exclusivamente de la presencia de Dios en nuestra vida. Si la presencia de Dios está en nosotros en forma constante, continuamente la presencia de Dios en nuestros corazones, siempre va a haber gozo. Y el gozo no está sujeto a las situaciones de la vida, no está sujeto a las circunstancias de este mundo natural. Aquí David dice una cosa. En tu presencia, le dice al Señor, hay plenitud de gozo. Si nosotros hablamos de estas cosas, quizás más de alguno va a pensar y va a decir, eso está relacionado con la vida eterna. Eso está relacionado cuando Cristo venga por mi vida y yo esté con Cristo en la eternidad. No tan solamente está ligado a eso, mi amado. Esta palabra está diciendo que aún aquí en la tierra tú y yo tenemos que vivir como podamos vivir un día en la eternidad. Con un gozo, con una alegría. El Señor dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia tiene que ser aquí en la tierra, tiene que ser aquí en lo natural. No podemos postergar esto para la eternidad, porque todo lo espiritualizamos, ¿cierto? Pero hay momentos en los cuales nosotros tenemos que materializar esta palabra, esta promesa, traerla a nuestras vidas. Entonces el gozo no es circunstancial. El gozo no depende de las situaciones temporales de este mundo. La felicidad sí depende. Depende del tiempo, depende del lugar, ¿cierto? Depende de las personas que nos rodean. El gozo depende exclusivamente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mire, vamos a tomar un ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles para ir corroborando de que el gozo no es circunstancial, no está sujeto a las situaciones, ¿cierto? O a la adversidad. El gozo no depende de eso. Vamos a tomar algunos ejemplos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, del verso 25, mira, aquí vamos a encontrar un hecho para confirmar lo que estamos hablando. Hechos capítulo 16, verso
del verso 18, mire lo que dice. Dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí está hablando, ¿cierto?, de Pablo, ¿cierto?, y Silas, estos dos varones, estos dos hombres de Dios, los cuales en una ocasión se encontraron con una mujer que tenía, una muchacha, que tenía un espíritu de adivinación. Y dice aquí, esta mujer, ¿cierto?, esta mujer comenzó a confrontar al apóstol Pablo, el espíritu que estaba dentro de ella, ¿cierto?, comenzó a revelar quiénes eran realmente ellos, que ellos eran siervos de Dios. Entonces esto le desagradó al apóstol Pablo, y dice aquí, y esto lo hacía por muchos días. Y dice, más desagradando a Pablo, ¿cierto?, se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo, ¿cierto?, le ordenó a ese espíritu de adivinación que estaba en esta muchacha que saliese de ese cuerpo, y salió. Pero ¿qué pasó, cierto, posteriormente a esta liberación? Pasó que esto le costó bastante caro, ¿cierto?, en el sentido que esto le trajo un problema mayor. ¿Y cuál fue el problema, cierto? Que realmente se fueron en contra de ellos, de Pablo y de Silas. Y dice aquí en el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Esto les costó la cárcel, mis amados hermanos. Y dice que los llevaron, ¿cierto? Los azotaron con vara públicamente, y después de haberlos azotado, muchos lo azotaron mucho, ¿cierto? Lo echaron en la cárcel. Y para ir sumando a esta situación, dice, mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Y esto fue todo producto, ¿cierto?, porque una mujer, una joven, una muchacha fue liberada de un espíritu de adivinación. Pero el precio y el costo era bastante alto. ¿Por qué razón? Porque lo azotaron públicamente con vara, lo metieron a la cárcel, lo metieron al calabozo de más adentro, le pusieron, dice, sus manos dentro de los pies en el cepo. El cepo era como una especie de madero con unos orificios, ahí lo engrillaron. Y yo le quiero decir una cosa, que el gozo no es circunstancial, el gozo no está sujeto a las situaciones de la vida. Y aquí le quiero demostrar por la palabra del Señor, quizás con este tipo de evento, con este tipo de situación, lo más probable es que ellos como personas pudiesen haber, como decimos nosotros, bajar los brazos, pudiesen haberse desanimado, pudiesen haberse lamentado en ese momento, pero todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario, porque como decía hace un momento, el gozo no está sujeto a las circunstancias, no está sujeto a las situaciones de la vida. Está por encima de las situaciones, está por encima de las circunstancias. Y dice aquí en el verso 25, para afirmar lo que acabamos de decir, dice, pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Lamentándose, llorando, ¿cierto? Quejándose el uno al otro, como muchas veces nosotros lo hacemos. No, hermano. Dice, pero a medianoche Pablo y Silas. Dice, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¿Se da cuenta que eso es el gozo de Dios en el hombre? El gozo de Dios lo hace mantenerse firme. El gozo de Dios lo hace mantenerse seguro en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. El gozo no depende de una circunstancia, de una situación puntual. El gozo está por encima de cualquier impedimento, de cualquier obstáculo, de cualquier barrera, de cualquier adversidad, de cualquier tempestad, de cualquier cosa que se te pueda venir sobre tu vida. El gozo está por encima de eso, porque estos hombres quizá pudiesen haberse estado lamentándose, hubiesen estado desanimados, pero hicieron todo lo contrario. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Bendito sea nuestro Dios. Eso es lo que nos permite el gozo de Dios.
Pero el gozo de Dios procede de la relación que el hombre tiene con Él. Si no hay una relación con Dios, si no hay una comunión con Dios, si usted y yo le quitamos la relación con Dios, la comunión con Él, le quitamos la oración, le quitamos el ayuno, le quitamos la lectura de la palabra y muchas cosas más que conllevan, con lo único que nos vamos a ir quedando es solamente con una religión más. Porque si bien en el mundo hay muchas religiones, ¿cierto? De todo tipo de religiones, no vamos a entrar en detalle. Pero la única religión, si pudiéramos decir, porque esto no es una religión, esto es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, la única religión, si pudiéramos decir, ¿cierto?, que demanda una relación y una comunión con su Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Todas las otras demás religiones no necesitan que tengan una relación con su Dios. Solamente basta con decir yo soy de tal religión y con eso ya es suficiente. Y aquí estos hombres de Dios experimentaron el vituperio, experimentaron el desprecio, experimentaron la injusticia. Pero usted cree que eso los aplastaba, usted cree que eso los tiraba para abajo. No, todo lo contrario. Ellos con más impulso servían a Dios, ellas servían con más fuerza. Y a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Dígame usted, ¿quién puede en esa condición alabar a Dios? Difícil cosa. Pero el gozo de Dios nos permite estar confiado, estar estable espiritualmente. ¿Por qué hoy en día hay inestabilidad en los cristianos? ¿Por qué hoy en día el hombre no vive el Evangelio en sus corazones? ¿Por qué no disfruta de todas estas cosas? Porque si Dios nos dejó todas estas cosas, no es para que usted la crea en su mente y tenga una cabeza llena de conocimiento. No, es para que usted y yo la podamos vivir, la podamos sentir, la podamos experimentar en cada momento, en cada instante. El hombre no disfruta del Evangelio. Dice, y a medianoche cantaban himnos, oraban a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! Eso es lo que te permite hacer el gozo. Te permite vivir no como un común y corriente. No te permite vivir como cualquier mortal sobre la faz de la tierra. Te permite vivir diferente. Tú y yo siempre vamos a marcar una diferencia cuando el gozo de Dios esté en nuestros corazones. El gozo es lo que nos empuja. El gozo es lo que nos motiva. En cambio, la felicidad es circunstancial. Está sujeta a ciertos eventos. Depende de ciertas cosas, del tiempo, del lugar, de las personas que vienen y se van a lo largo de la vida. Es circunstancial, es casual. Bendito sea nuestro Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 30, del verso 11 al verso 12, dice la Biblia, has cambiado. Pero hay que tener una revelación de esta palabra, no solamente conocerla porque está escrita, no solamente hablarla, no solamente predicarla. Hay que tener la revelación de ella. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 30, verso 11 y 12. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Es decir, mi lloro, Dios tomó mi lloro, Dios tomó mi tristeza, tomó tu tristeza y la cambió en baile. Sinónimo de baile es danza. Eso es alegría, eso es contentamiento. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Ahí está el gozo. ¿Qué es el gozo? Es la alegría. Dios nos ciñó de alegría, me ceñiste de alegría. Verso 12 dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. ¿Por qué el hombre está callado?
Sobre todo en este tiempo cuando se requiere más de que el cristiano pueda abrir su boca, pueda glorificar a Jesús, pueda declarar que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué el hombre está callado? ¿Por qué el hombre está amordazado? Si bien realmente estamos en medio de una situación compleja a nivel mundial, pero tú y yo no podemos callar, tú y yo no podemos realmente enmudecer. Ahora es cuando más tenemos que predicar esta palabra. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. ¿Por qué? Porque cuando hay un gozo en tu vida, eso nunca te va a tener quieto, eso nunca te va a tener bajo perfil, eso nunca te va a tener sin estar ahí realmente glorificando el nombre del Señor. Y dice, gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. El gozo te empuja a vivir una vida realmente constante en la presencia del Señor, no ser una vida temporal, no estar realmente por las circunstancias de la vida. Estamos más conscientes del problema, estamos más conscientes de la dificultad que de lo que Dios puede hacer en nuestros corazones. Estar en la presencia de Dios. Aquí dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Estar en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que significa estar en la presencia de Dios? No es solamente ir el día martes, el día jueves, el día domingo, esporádicamente al servicio, al culto. Eso no es solamente estar en la presencia de Dios. Eso es parte de estar en la presencia de Dios. Eso no es el evangelio en su totalidad. Eso no es el cristianismo en su totalidad. Eso es parte del cristianismo. Estar en la presencia de Dios es desconectarse del mundo natural. Ejemplos: matrimonio, trabajo, salud, familia, de los afanes de esta vida. Eso es estar en la presencia de Dios. Y tomamos conciencia del mundo espiritual. No todo podemos enfocarlo en lo natural, sino también tenemos que entender que hay un ámbito espiritual. Hay un mundo espiritual donde habita Dios. Dios no habita en lo natural, Dios habita en lo sobrenatural, y lo sobrenatural es lo que está por encima de lo natural. La Biblia lo define de esta manera. Dice la Biblia, Dios es espíritu. Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, si usted y yo ignoramos, ¿cierto?, esa área espiritual, si ignoramos que Dios es espíritu, no podemos buscar a Dios en lo natural porque no lo vamos a encontrar. Lo que sí vamos a encontrar su grandeza, lo que sí vamos a encontrar su gloria. Pero si queremos encontrar a Dios, tenemos que buscarlo donde Él habita. Y dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces decíamos que estar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que es? Es desconectarse de lo natural. ¿Cuántas veces nos hemos ido a la iglesia y lo único que hemos llevado es solamente este cuerpo carnal, esta parte física? Pero mientras hemos estado en el servicio, hemos estado preocupados, ¿cierto?, de esta cosa, de qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado mañana, y sucesivamente hemos estado con un afán. Dice la Biblia que cada día trae su afán. También dice el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo, tiempo de vivir, de morir, de reír, de plantar, de desplantar. Este es un tiempo para Dios, mis amados hermanos. No es un tiempo que usted me dedica a mí ni yo se lo dedico a usted. Este tiempo está
para Dios, un tiempo que está en dirección hacia Dios, no es hacia mí, es un tiempo que hemos dedicado para engrandecer el nombre del Señor. No puede ser obstáculo, ¿cierto?, el lugar físico. No podemos realmente sujetarnos a lo que está pasando en la tierra. Aquí decía el salmista, en todo tiempo te alabaré. Cuando hay gozo, hay esa disposición. Estar en la presencia de Dios, desconectarse del mundo natural. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El salmista decía, aquí en tu presencia hay plenitud de gozo. Cualquiera podría pensar y decir, cuando esté en la eternidad voy a tener ese gozo pleno. No, hermano. La presencia de Dios tiene que habitar en nosotros, tiene que Dios tener en nuestros corazones su residencia. El corazón suyo tiene que estar dedicado a la morada de Dios, a la residencia de Dios. La Biblia dice, aquí estoy a las puertas, Jesús, y llamo. ¿A la puerta de qué? A la puerta de mi corazón y de tu corazón. Y dice, si alguno abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Claramente está hablando de una relación, de una comunión estrecha. El gozo no solamente es una alegría, ¿cierto? El gozo no es algo que esté sujeto, ¿cierto?, a alguna situación en particular. El gozo también es la fuerza de nuestras vidas espirituales. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, dice, luego le dijo, id comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, mire, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces el gozo nos hace vivir confiado, el gozo nos empuja cuando estamos desanimados, cuando no queremos orar, cuando no queremos buscar de Dios ese gozo que está dentro de nosotros, que es producto de nuestra relación con Dios, porque si no hay una relación con Dios, no hay gozo. No hay gozo en nuestras vidas. Entonces el gozo, aparte de ser una alegría, un contentamiento que está dentro de nuestros corazones. Yo no sé si usted se levanta con gozo y con alegría y ve todas las cosas diferentes, porque el gozo de Dios te permite ver las cosas diferentes, no las ves desde tu perspectiva. Si yo la veo desde mi perspectiva y desde la tuya, no vas a ver nada realmente a tu favor. Vamos a ver todo gris. Pero el gozo nos hace ver como Dios ve. Aquí dice una cosa, no entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No es mi fuerza, no es tu fuerza la que te empuja a buscar a Dios, la que te lleva a ir tras de Dios, sino es el gozo que hay en tu corazón. En su presencia hay plenitud de gozo. Mira, quiero contarte un testimonio que me maravilló de verdad. Y esto fue de lo real, ¿cierto? Fue verídico, ¿cierto? Es un testimonio de una mujer francesa. Dice que vivió en el siglo XVII y fue encarcelada. Esta mujer francesa fue encarcelada por la fe que ella tenía en Dios. Le costó, ¿cierto?, la cárcel, porque en algunos países, ¿cierto?, a algunos cristianos por hablar y testificar de Dios les cuesta la cárcel. Aquí en Chile, gracias al Señor, no tenemos realmente ese problema. Y esta mujer francesa, ¿cierto?, fue encarcelada. Mire el testimonio, fue encarcelada por su fe en Dios. Mire, y escribió esto. Por eso que yo le digo una cosa, el gozo de Dios se hace sobreponerte por encima del problema, de la dificultad. Esta mujer, ¿cierto?, escribió esto, dijo, me parece que soy un pajarillo. Mire la comparación que hizo. Dijo, me parece que soy un pajarillo que el Señor ha puesto en una jaula y que no tengo otra cosa que hacer sino cantar. Bendito sea el Señor. Y las prisiones serán como palacios y Jesús habita conmigo allí.
Se da cuenta que cambia toda la perspectiva. Quizás tú, mi hermano, estás a lo mejor viviendo una aflicción, una dificultad y ya no quieres seguir más adelante. Ya estabas a punto quizás a tirar la toalla y has dicho hasta aquí no me quiero llegar, ya no puedo más con esto, ya no puedo más con el desempleo, no puedo más con el problema económico, no puedo más con mi salud, no puedo más con esto, me siento superado, ya no puedo más con esta carga. Yo quiero decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, que el Señor nunca, pero nunca te va a echar más carga de la que tú y yo no podamos llevar. Él sabe cuál es tu límite, Él sabe cuál es tu capacidad, pero cuando el gozo de Dios sobreabunde en nuestros corazones, las cosas difíciles las vas a ver fácil, lo imposible lo vas a ver posible, lo que está cerrado lo vas a ver abierto, porque vas a estar mirando a través de los ojos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Qué maravilloso este testimonio, hermano, de esta mujer francesa que había sido encarcelada producto de su fe en Dios, de su confianza en Dios. Ella realmente dijo una cosa impresionante. Dijo, me parece que soy un pajarillo que el Señor ha puesto en una jaula, que no tengo otra cosa que hacer sino cantar. Canta, hermano, en medio del problema. Canta en medio de la dificultad. Pablo y Sila comenzaron a orar, comenzaron a cantar, y dice que la cárcel realmente fue estremecida y esas rejas, ¿cierto? Esas cadenas fueron rotas y la cárcel quedó abierta ahí. Realmente cuando tú cantas en medio de la tribulación, cuando tú te gozas en medio de la tribulación, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. La Biblia dice tener por sumo gozo, el libro de Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Quizá alguien podrá decir, ¿cómo podré hacer eso? Es como lo opuesto, ¿cierto? Cuando hay prueba, cuando hay dificultades, realmente es lo opuesto a estar alegre, a estar contento. Dios dice, cuando os halléis en diversas pruebas, tener por sumo gozo, no un gozo así pasivo, sino un gozo que esté por las nubes, que esté por encima de tu problema, de tu dificultad. Dice, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe te produce paciencia, hermano. Yo te lo digo porque yo me he visto enfrascado en problemas gigantes. Pero lo que he hecho es aquietarme, ¿cierto? Y no buscar solución en mi mente, en mis pensamientos. He doblegado mis rodillas porque ahí encuentro descanso en Dios, encuentro el reposo. Jesús dice, echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Y esta mujer dice aquí, hermano, y las prisiones serán como palacios y Jesús habita allí. Eso es una verdad. Cuando Jesús habita en el corazón, realmente tú ves todo maravilloso, tú ves todo hermoso, hasta lo más sencillo, hasta lo más simple. El hombre muchas veces necesita un golpe a lo mejor de felicidad para decir, oh, aquí está Dios conmigo porque tengo un auto nuevo, porque tengo una casa grande. Pero cuando tú tienes el gozo de Dios, hasta lo más insignificante que pueda ser para otro, para ti es algo relevante, porque Dios está llenando tu corazón y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Bendito sea nuestro Dios. Por medio del gozo también podemos cumplir el propósito de Dios a cualquier costo. No habrá barrera, no habrá obstáculo que te pueda detener, que te pueda contener, porque esta fuerza que te produce el gozo de tu relación que tienes con Dios, si no tienes este gozo que te impulsa, que te proyecta a buscar de Dios, a servir de Dios, es porque tu relación con Dios está flaqueando. Muchas veces queremos cambiar la historia con una oración de 15 minutos. Necesitamos más que eso. Yo dije en una oportunidad de parte del Señor, a mayor sea tu problema, mayor tiene que ser tu oración, mayor tiene que ser tu búsqueda, mayor tiene que ser tu comunión. El gozo, por medio del gozo podemos cumplir el propósito de Dios a cualquier costo. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, donde habla acerca de la persona de Jesús. Todos sabemos que Jesús vino a esta tierra,
Pero muchos han pasado por alto que Jesús vino en condición de hombre. Dice la Biblia, el Verbo se hizo carne. Él venció el pecado como mortal. Él venció el pecado, ¿cierto?, en la condición de hombre. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Él no pasó por alto ningún conducto regular. Y aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ve un gozo que fue puesto en su vida, y por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. El oprobio es la vergüenza, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Si no hubiese habido gozo en Jesús, realmente quizá no hubiese podido cumplir el propósito de Dios. Y cumplió el propósito de Dios a cabalidad. Fue obediente hasta la muerte a cualquier costo. Cuando tú tienes el gozo en tu vida y dejas que ese gozo fluya, tú te vas a levantar en el nombre de Jesús, aunque estés por el piso, y vas a hacer lo que dijo Job cuando dijo, y lo había perdido todo, perdió su familia, perdió sus bienes, le vino la sarna a su cuerpo, y ¿sabe lo que dijo? Yo sé que mi Redentor vive y que Él es poderoso aún para levantarme del polvo. Bendito sea nuestro Dios. Por medio del gozo podemos cumplir el propósito de Dios a cualquier costo. Porque las dificultades de la vida siempre van a venir, hermano. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú y yo tenemos a Cristo a nuestro favor. Él dice, venir a mí los cansados, los trabajados. Él entiende que tú te agotas. Él entiende que yo me agoto espiritualmente. Él sabe que muchas veces nos decaemos, que muchas veces no queremos seguir adelante. Y por eso que Él dice, venir a mí los cansados, los trabajados, yo os haré descansar. También dice en una parte, echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Bendito sea el Señor. Muchas veces estamos más conscientes del problema. Muchas veces es más real la dificultad que Dios mismo en nuestros corazones. Con esto quiero ir terminando. En Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 1. Este hombre profeta llamado Elías, ¿cierto?, dice una cosa demasiado importante. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así debemos caminar, así debemos vivir, pensando que estamos en la presencia del Señor. No debemos desconectarnos ni siquiera un segundo de su presencia. Y no con eso no vamos a trabajar, no vamos a ir a un lugar, no. Nuestro corazón tiene que estar inclinado hacia Dios. Por eso que algunos puedan pensar cuando dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Muchos puedan decir eso está destinado a la vida eterna. No, mi amado hermano, aquí este hombre, profeta Elías, está diciendo, cierto, en cuerpo físico, en lo natural. Y dice, vives tú, Jehová, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y decíamos que en la presencia del Señor, ¿qué es lo que hay? Plenitud de gozo. Entonces tú y yo no podemos estar sin ese gozo. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios nos guarde, hermano. Gracias por apoyar en esta tarde esta transmisión, ¿cierto? Nuestra hermana Inés, Dios le bendiga mucho. Hermano Mauricio, ¿cierto? Dios le bendiga. Dios le guarde cada día a usted, ¿cierto? Y a los que hayan podido participar, ¿cierto?, de esta palabra. Tome esta palabra para su vida. Confórtese por esta palabra. La Biblia dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. No es tiempo de estar triste, no es tiempo de estar afligido. No es tiempo de estar preocupado. Descansemos en Él, confiemos en Él. Dice su palabra que aunque yo fuese infiel y usted, dice que Dios permanece fiel. Dios es estable, hermano. Él no sufre sombras de variación alguna. Dios nos da siempre de lo más. Dios nos va a dar siempre de lo que nosotros muchas veces no nos merecemos.
Siempre Dios nos va a sorprender. Que Dios les bendiga en esta hora, Dios les guarde. Bendecimos y exaltamos el nombre del Señor. Tome esta palabra para su vida, apropiese de ella. No camine más triste, no camine más angustiado, no camine más afligido, porque hay un Dios todopoderoso que quiere llenar tu vida, tu corazón. Otra cosa también, el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo está en la categoría de los frutos del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu. Entonces eso también nos indica que debemos vivir, ¿cierto?, como corresponde. Dios le guarde. Quiero en esta hora elevar una oración al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos hablado en esta hora. Sabemos que esta palabra no va a volver vacía, Señor. Bendecimos a cada hermano que ha participado de esta transmisión y también a aquellos que no han podido, Señor. También les bendecimos, como también a cada amigo, Señor, que pueda esta palabra llegar a sus corazones. Te damos gracias, Señor, por darnos la posibilidad de ocupar este medio. Te bendecimos, te alabamos, y la honra y la gloria y toda alabanza sea tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima, si el Señor no viene antes. Bendiciones.